Estaremos hablando de lo que sucede cuando las madres oran, pero no vamos a excluir los padres. Por eso titularé este mensaje, Cuando los padres oran. Le diré que los hijos son un gran incentivo para la oración. Nada le pondrá a usted sobre sus rodillas que el tener hijos. Alguien preguntó, ¿con qué intervalo se deben tener hijos? La respuesta es con un intervalo de 2 kilómetros. Los hijos son maravillosos. Agradézcale a Dios por ellos. Pero el ser padre significa que va a tener que arrodillarse en oración. Bien, veamos lo que el Señor tiene que decir. Mateo capítulo 7, desde el versículo 7. Jesús dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Existen 3 cosas que deseo poner en su corazón. Primero, cuando pedimos, expresamos un deseo. Cuando pedimos, hay cosas que queremos, que deseamos. Ahora, le diré que el mayor problema que enfrentamos no es la oración no contestada, sino la oración no ofrecida. Jesús dice que debemos pedir. Hay un pasaje bíblico muy claro que debe anotar al margen. Está en Santiago capítulo 4. Santiago era un apóstol muy práctico que entendió lo que Jesús dijo y él hace la siguiente. Pregunta en Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? No nos llevamos bien porque no nos llevamos bien con nosotros mismos. Por eso continúa diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Ahora escuche la clara explicación. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Solo Dios sabe cuántas bendiciones hubiéramos recibido si solo las hubiéramos pedido. Una oración no ofrecida no solo es una tragedia, sino también un pecado. Dios nos ha ordenado que pidamos, nos ha ordenado que oremos. Tengo unos cuantos versículos en donde Dios no solo nos invita a orar, sino que nos manda a orar. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto quiere decir orar sin cansarse. Y Jesús ordena en Marcos capítulo 14, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos pide que velemos y oremos, de lo contrario fracasaremos. Y el apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, les dice, por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Déjeme decirle algo muy importante. No hay sustituto para la oración. Cierto, usted puede conseguir sustitutos para algunas cosas. Si pierde alguna extremidad, puede conseguir una extremidad artificial. Si no quiere utilizar el teléfono, puede utilizar la máquina de fax. Si no quiere utilizar la máquina de fax, puede utilizar el correo electrónico. Sea que utilice el teléfono, el fax o correo electrónico, no importa. Usted puede comunicarse. Y si no me entendió, se lo explicaré más tarde. Eso es seguro. Lo que estoy tratando de comunicarles es que hay ciertas cosas que usted puede sustituir, pero no hay sustituto alguno para la oración. Ni el entusiasmo, ni el intelecto, ni la energía, ni la ingenuidad. No existe sustituto para la oración. ¿Por qué la pobreza espiritual de algunos? ¿Por qué? La falta de poder de algunos creyentes. Lo puedo decir con 3 palabras. Falta de oración. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios quiere que pidamos? Él nos asegura: pedid y se os dará. ¿Por qué? Si Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Estamos estudiando Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 6. Veamos versículos 7 y 8. Él nos dice aquí: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Antes de que usted diga una sola palabra, Él ya sabe lo que usted necesita. Sin embargo, en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. Dios sabe lo que usted necesita, pero usted tiene que pedirlo. ¿Por qué oramos? Bueno, ciertamente no oramos para impresionar a Dios. Él dice: no uses vanas repeticiones como los gentiles lo hacen. Dios nos impresiona con su retórica. No oramos para impresionar a Dios, ni tampoco para informarle, porque Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, si no oramos para impresionar ni para informar a Dios, ¿por qué oramos? Oramos para invitar a Dios. Esto es muy importante. Dios quiere que le pidamos. ¿Por qué? Déjeme darle 3 razones del por qué necesitamos aprender a pedir a Dios. Primero, está el factor de compañerismo. Verá, la oración es una forma de tener compañerismo con Dios. Es trabajar con Dios. Un buen versículo para respaldar esto lo encontramos en 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Laboramos junto con Él. Cuando oro, tengo compañerismo con Dios. Estoy trabajando con Dios. Claro que Dios lo puede hacer sin mí, pero Él me ama demasiado como para dejarme de lado. Pero no solo el factor del compañerismo cuando pedimos, sino también el factor del desarrollo. Crezco cuando oro. Dios quiere que crezca y la oración me ayuda a crecer. En Juan 15:7 Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que Dios quiere que permanezca en Él y que reciba de su fortaleza para ayudarme a crecer. Verá, estas palabras, pedid, buscad, llamad, están en el idioma griego en tiempo presente. Y literalmente significan: sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, porque es cuando crecemos, cuando nos mantenemos haciendo estas cosas. Dios nos está haciendo crecer cuando pedimos. Y si Dios no nos da lo que pedimos, nos preguntamos por qué no contesta. Y tenemos que examinar nuestro corazón. La oración es también la forma en que Dios usa para que dependamos de Él. Verá, si nos diera lo que necesitamos sin pedírselo, dejaríamos de depender de Él. Es una forma de permanecer en Él. Por eso debemos pedir. Pedir a Dios lo que necesitamos debe ser tan natural como respirar. Se preguntará: pastor, ¿qué es lo que puedo pedir a Dios? Bien, una forma de saber si tiene el derecho de querer algo es diciéndose a sí mismo: ¿puedo pedir esto? Si no puede, entonces no tiene el
derecho de desearlo. Deseche la idea de que puede pedirle solo lo espiritual, porque de lo secular usted se encarga. Quiere decir, Jesús dijo, pedid y se os dará. Y eso es tan verídico. Lo diré otra vez. La mayor tragedia en la vida, madres y padres, no son las oraciones no contestadas, sino las oraciones no ofrecidas. Ahora escúcheme muy cuidadosamente. El diablo no puede evitar que Dios conteste, así que le está empecinado en evitar que usted pida. Evitar que pida. Jesús dijo, pedid y se os dará. Y si usted me dice, bueno, yo he pedido y no he recibido, permítame decirle que Dios aún no ha terminado. Lea todo el versículo. Primero, cuando pedimos, estamos expresando un deseo. Pero en segundo lugar, cuando buscamos, una dirección directa es explorada. Algunas veces no sabemos qué debemos pedir. Y a veces pedimos cosas equivocadas. Por esto debemos encontrar dirección en nuestras oraciones. Tenemos que buscar. Y el pedir siempre está ligado al buscar. Pedid y se os dará. Se os dará. Buscad y hallaréis. La idea de buscar es algo que se ha perdido y necesita ser encontrado. O hay algo que desconocemos y necesitamos entenderlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos cuando oramos? Bueno, en primer lugar podemos estar buscando el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Regresemos al pasaje de Santiago. Recordemos lo que Santiago dijo. Pedís y no recibís. Y a su vez dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Usted puede estar pidiendo a Dios algo equivocado y Dios nunca le va a dar lo erróneo. No importa cuántas veces se lo pida. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Verá, podemos pedir por nuestras necesidades personales, pero no por necesidades egoístas. Así que pudiera ser que cuando buscamos tratamos de encontrar la voluntad de Dios en el asunto. Dios no es un mensajero glorificado al cual le digo, Dios, haz esto y haz esto. No. Puedo pedir y me será dado. Pero ese pedir está encadenado con el buscar, a fin de que pueda encontrar, y pudiera ser que sea el propósito o la presencia de Dios el que busco cuando estoy orando. Santiago en el capítulo 4 habla acerca de la oración. Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pudiera ser que sea la misma presencia del Señor la que usted necesita buscar. Recuerde que la dádiva sin el dador no tiene ningún valor. O pudiera ser que sea el poder de Dios lo que usted necesita. En Santiago 5:16 leemos, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, así que cuando oro, pido. Y digo, Dios, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Pero no recibo ninguna respuesta. Entonces comienzo a buscar. Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿dónde está tu presencia? Señor, ¿qué acerca de tu poder? Y comienzo a buscar estas cosas con todo mi corazón. Primero, pido y es un deseo expresado. Y entonces busco. Eso es una dirección explorada. Trato de encontrar la voluntad de Dios. La oración no es retorcer su voluntad para que se ajuste a la nuestra. Orar es encontrar su voluntad y actuar según esta. Por ello debemos buscar a Dios en oración. En tercer lugar, mire, primero, pedir es un deseo expresado. Buscar es explorar una dirección. Pero tercero, cuando llamamos,
Una determinación es ejecutada. Bien, ¿cuál es la idea? No es solo decir, Señor, esto es lo que quiero, o Señor, muéstrame tu camino. Más bien es orar, oh Dios, oh Dios, necesito esta puerta abierta. Recuerde, está en tiempo presente, es llamar y mantenerse llamando. Habrá puertas cerradas, habrá barreras. No hay que olvidar que la oración es una batalla. Tenemos que enfrentar las fuerzas del infierno. Y de seguro, algunas veces tenemos que llamar. Es tiempo presente. Manténgase pidiendo. Manténgase buscando. Manténgase llamando. Déjeme decirle, le diré cómo las oraciones son contestadas. Algunas veces las oraciones son directas y la respuesta también. Usted le pide a Dios algo y Él se lo otorga. ¿Alguna vez le ha sucedido eso? ¿Alguna vez ha dicho, Dios, necesito esto? Señor, permítame hacer esto. Y Dios le ha contestado, ipso facto, de inmediato. ¿Le ha sucedido eso alguna vez? Levante su mano. Somos casi la mayoría. Usted pidió y recibió. En ocasiones la oración y la respuesta son directas, que es inconfundible. La mano de Dios. Dios contesta directamente. Otra manera en que Dios contesta la oración, no solo la respuesta directa, sino la respuesta diferente. Él no nos da lo que pedimos, sino algo mejor de lo que hemos pedido. Verá, si Él no le da lo que usted pidió, Él le dará algo mucho mejor, si es que lo pide en la voluntad de Dios y con el espíritu apropiado. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Así que algunas veces la respuesta es directa y otras veces diferente. Otras veces la respuesta es negativa. Dios simplemente dice no. ¿Por qué? Porque lo que usted está pidiendo es errado. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. Dios nunca... le dará algo que le haga daño o le cause dolor. Si usted se está afeitando por la mañana y su hijito de 2 años quiere jugar con la navaja, usted dice no. No es porque no le ame. Usted quizás le dará otra cosa, pero le dice no. Esto no es bueno para ti. La respuesta de Dios a veces es directa, otras veces diferente, otras veces denegada y otras veces es demorada. Y otras veces es demorada. Esa es la razón por la cual la Biblia enseña llamad y se os abrirá. Recuerde otra vez que esto está en tiempo presente. Manténgase llamando, manténgase llamando, manténgase llamando, manténgase llamando. No deje de orar. Una y otra vez la Biblia enseña que debemos persistir en la oración. Usted se mantiene pidiendo y se mantiene llamando. Sea que lo entienda o no, sea que esté de acuerdo o no, hay un principio maravilloso, por cierto. Aunque parezca que Dios se demora, Él no se lo está negando. Esto conlleva una pregunta muy importante. ¿Cuándo debo dejar de pedir? ¿Cuándo debo dejar de buscar? ¿Cuándo debo dejar de llamar en un asunto en particular? 3 respuestas. Primero, usted deja de pedir cuando ha recibido lo que pidió. Dios se lo concede, no tiene que seguir pidiendo. Segundo, usted deja de pedir. Una vez yo tuve una gran oración que Dios puso en mi corazón. Y Dios me dijo, Adrián, me estás pidiendo que haga algo y no lo voy a hacer. Pero lo que realmente necesitas saber es esto. He escuchado tu oración. No lo tenía en mi mano, pero ya la tenía. Y el tiempo me ha demostrado que lo tuve.
Ahí es cuando usted deja de pedir y dice, gracias, Señor. Eso es, gracias, Señor. Usted cesa de pedir cuando lo posee en su mano o tiene la respuesta en su corazón. Tercero, deja de pedir cuando Dios dice no. Él puede responder no. Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón en la carne, respecto a lo cual 3 veces le había pedido, y el Señor le dijo, no voy a hacerlo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Algunas veces Dios puede decir simplemente, no, no. Padres, madres, necesitamos orar por nuestros hijos. ¿Qué seguridad tenemos de que Dios escuchará nuestras oraciones? Note cómo Jesús concluye el pasaje. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Por qué tenemos la seguridad de oraciones contestadas? Le daré 3 razones. Primero, porque Dios es bueno. Nosotros no somos buenos, somos imperfectos, pero amamos a nuestros hijos. A pesar de ser imperfectos, amamos. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Dios es bueno todo el tiempo. Segundo, no solamente que Dios es bueno, sino que es sabio. Dios conoce lo que necesitamos. Y si es que le pedimos pan, no nos dará una piedra. Y si le pedimos un pescado, no nos dará una serpiente. Dios no es caprichoso. Le diré algo más. Dios es tan sabio que si le pedimos una piedra, no nos dará una piedra. Si le pide una serpiente, no se la dará. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Él es demasiado sabio para cometer errores y demasiado bueno para ser cruel. Dios es bueno, Dios es bondadoso y Dios es sabio. Tercero, sabemos que nuestras oraciones van a ser contestadas, no solo porque Dios es bueno y sabio, sino también porque Dios puede. Mire, habla del Padre que está en los cielos. Ahora en el capítulo 6 de Mateo, Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y concluye esa oración diciendo, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Nuestro Padre está en el cielo. Piensen eso. Su Padre es un rey. Tuyo es el reino. Yo puedo decir a mi Padre Celestial, Señor, tuyo es el reino. Verá, cuando oro, tengo un Padre que me escuchará. Y tengo un Rey que me responderá. ¿No es eso grandioso? Un Padre que me escuchará. Un Rey que me responderá. ¿Sabe cuáles son las 2 cosas juntas cuando oro? Tengo la simpatía del Padre y la soberanía del Rey. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Nadie debe jamás tratar de ser un padre o una madre que no sabe cómo orar. Aprenda a orar, pida, busque, llame. Cuando pide, ese es un deseo. Cuando busca, eso es dirección. Cuando llama, eso es